Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. El tema del día de hoy: el tiempo final y la actitud del discípulo, primera parte. La actitud que tú y yo debemos de presentar en tiempos como este. El tiempo final y la actitud del discípulo, esto suena a película. Suena como uno de esos encabezados de películas de ficción para algunos, de esas películas apocalípticas, de esas películas que por ahí ciertas productoras les encanta sacar, y cómo tiene cualquier cantidad de reproducciones. La gente tiene mucha expectativa respecto al tiempo final. Indiscutiblemente el día en el cual usted y yo vivimos podría designarse legítimamente con esta denominación: el tiempo final. El tiempo final. Es más, este término, el tiempo final, ha sido aplicable desde el día de Pentecostés. Y vamos a ir revisando base bíblica en esta introducción. Cuando se nota que el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús, apóstol del Señor Jesucristo, se refirió a la profecía de Joel de los últimos días. ¿Qué quiere decir esto? Que hace aproximadamente 2000 años, Pedro toma una profecía que tenía en esa época, muchos siglos, ya dada a conocer al pueblo. Y para referencia, Joel capítulo 2, versículo 28-29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, lo que estaba ocurriendo en Pentecostés, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel, inspirado por el Espíritu Santo, estaba profetizando lo que iba a ocurrir en esos tiempos, en tiempos finales. En Hechos, ya en el libro de historia, tomando a este autor, Lucas, como doctor de cabecera del apóstol Pablo, investigador por excelencia, por decirlo así, relata lo que acabamos de leer en el texto central, en el Evangelio de Lucas, pero también ahora encontramos en el libro de historia del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, estas palabras que las toma el apóstol Pedro, precisamente refiriéndose a lo que Joel había dicho siglos atrás. Y dice el versículo 16 y 17 lo siguiente: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él lo está refiriendo con nombre, con apellido, con el distintivo que merece, de quién está tomando esta palabra, en este caso la Tanakh, ¿sí? De la palabra del Antiguo Testamento, por decirlo así, del libro hebreo. Y dice el versículo 17: y en los postreros días, dice Dios, y si usted hace un comparativo con lo que leí en Joel, es exactamente lo mismo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Imagínense lo que estaba haciendo ahí Pedro, no porque a él le placía, no porque él dijo: bueno, ¿de qué voy a hablar en esta mañana? No, él, inspirado por el Espíritu Santo, estaba siendo guiado a tomar esta referencia de profecía en el Antiguo Testamento, y era lo que estaba pasando. Y vemos aquí a Pedro señalando que este derramamiento del Espíritu que ocurre en los últimos días estaba pasando verdaderamente en ese entonces. Ya Pedro lo que estaba haciendo era: esto está ocurriendo en mi tiempo, decía Pedro, lo que había dicho Joel siglos atrás. Si ese periodo fuera los últimos días, hablando del tiempo del apóstol Pedro, o el principio de ellos, ciertamente nosotros, para quienes han pasado 2000 años, estamos ya entonces en los tiempos finales. Si para Pedro hace 2000 años estaba ocurriendo lo que iba a ocurrir en los últimos días,
Si para él ya esa era la época, imagínense 2000 años después, para ti y para mí. Indiscutiblemente estamos en el tiempo final. Las señales actuales, lo que usted ve en el día a día, lo que usted ve en la televisión, lo que lee en los periódicos, lo que ve a través de las redes sociales, hacen innecesaria e incluso redundante para uno tener que convencerse de que estamos acercándonos al tiempo final. Creo que es más que sobreentendido lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI, en pleno año 2025. Quizá algunos de ustedes puedan preguntarse en esta mañana, como muchos teólogos lo han hecho a través de la historia, ¿el final de qué? Esa es la gran pregunta, como un punto de quiebre en la introducción. ¿El final de qué? Pues bueno, te lo voy a decir a la luz de la palabra. ¿De qué final estamos hablando? Es precisamente el fin de la edad de la iglesia. Una edad, una era o dispensación que tiene un comienzo, y todo lo que empieza hablando dentro de lo que es la creación de Dios tiene un final. Ese periodo que Dios le ha dado a esta dispensación, que empieza precisamente con el nacimiento de la iglesia. Y vamos a ver lo que dice Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nace la iglesia. Ahí lo vemos en la historia del Nuevo Testamento. Empieza una nueva era, el nacimiento de la iglesia. Una nueva dispensación es el nacimiento de la iglesia. Pero como esta iglesia nace o empieza su dispensación, en algún momento esa dispensación terminará. E incluso podemos ver el intervalo inicial y nos lleva a la parte final, en donde vemos ahora a otro hombre de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 58. Vemos hasta dónde se va a extender esa dispensación. Y esa dispensación la tenemos que ver a la luz de la palabra. Y dice el versículo 51, voy a tomar algunos extractos para no leer todo en esta mañana. Usted lo puede hacer más detenidamente en su casa. Versículo 51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estamos hablando de un evento inevitable que está por ocurrir en cualquier momento, en cualquier tiempo. Y cuando esto corruptible se haya vestido, versículo 54, de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Me encanta este texto. Algunos hombres de Dios que ya no están con nosotros tenían esto como uno de sus favoritos. Sórbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, como bien dice la palabra, vemos que el final de la dispensación será con el rapto de la iglesia. Porque un día será arrebatada la iglesia. Un día será arrebatada la iglesia. Y si usted va a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 17, seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Seremos arrebatados. Entonces vemos un principio y vemos un final de una época, de una era o de una dispensación. El tiempo final al que nos vamos a referir, amados hermanos, es precisamente a este tiempo de la iglesia.
La iglesia a la que tú y yo pertenecemos, al cuerpo de Cristo, por quien Jesús pagó un precio muy alto, y es su sangre bendita, su sangre preciosa, que nos cubre a cada uno de nosotros y nos ha redimido de nuestros pecados una vez y para siempre. Y ahora, amados hermanos, somos parte de esa gran familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo Jesús. A menudo nosotros oímos la palabra rapto, que describe este glorioso evento que espera la iglesia. Y muchos lo quieren negar porque efectivamente la palabra rapto no aparece literalmente en las Escrituras, pero aparece el sinónimo harpazo, arrebatamiento, y la palabra es clara. Podemos ver entonces precisamente a la palabra rapto, que aunque no se encuentra en la misma palabra, es sinónimo en otros términos bíblicos, pero el evento es indiscutiblemente real. Es por todo esto, mis amados hermanos, amigos, en esta mañana, que debemos de desarrollar una actitud escritural. Escritural, me refiero a la palabra. Nuestra actitud tiene que estar basada para el tiempo final en la palabra de Dios, mas no en vanas elucubraciones de hombres pseudos espirituales inspirados con nuevas revelaciones. Nuestra actitud escritural ante el tiempo final que vivimos ya tiene que ser para hombres y mujeres dispuestos a someterse a la guía del Espíritu Santo y al escudriñamiento directo a la luz de la palabra de Dios. Cuando la iglesia sea sacada de este mundo, la misma Escritura no señala una destrucción inmediata de los cielos y la tierra. Siguiendo al arrebatamiento de Cristo, de los santos, muertos y vivos, para encontrarse con Él en el aire, será un tiempo de tribulación, como está descrito en Apocalipsis o en Daniel 9, versículo 27. Usted puede encontrar esta información en la palabra. E incluso hablamos de tribulación y también hablamos de gran tribulación. Yo quiero que usted mapee en este momento en su cabeza este cuadro para que usted lo tenga claro. Daniel, después de una gran oración, como vemos en el capítulo 9, para que usted lo pueda leer en su casa, solo voy a resumir un poco esta historia, este antecedente. Vemos a Daniel orando, clamando a Dios, reconociendo su pecado, reconociendo el pecado del pueblo. Un hombre compungido, un hombre humillado, un hombre con un corazón contrito y humillado, reconociendo su condición delante de Dios y pidiendo misericordia. Inmediatamente él no había terminado de orar y desde el versículo 20 al 27 Dios le está dando revelación a este hombre, una profecía que se tenía que cumplir. Habían pasado ya los 70 años que había hablado Jeremías, y ahora el Señor le dice a Daniel: 70 semanas más van a venir. 70 semanas que no son semanas de días como usted y yo lo conocemos, ¿sí? De lunes a domingo, no. Son semanas de años. Y las comienza a separar. Y primero habla de 2 semanas, después habla de 67 semanas. Pero cuando usted comienza a ubicar este periodo de 70 semanas de año, y usted pone las 2 por acá, las 67 por acá, Dios le dice: ¡ay, un alto! Y la profecía habla de que el ungido iba a morir. Se paraliza precisamente todo en la semana 69. Y entre la semana 69 y la semana 70, que es la última que falta, porque es un juicio para Israel y se tiene que cumplir, le guste a quien le guste. ¿Escuchar esto o no? Se tiene que cumplir. No es lo que nosotros decimos, no es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros aspiramos ver en nuestra realidad actual. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entre la parte 69, cuando termina la semana 69 y empieza la 70, hay ahí un nombre llamada iglesia, la novia de Jesús. Y para que la semana 70 empiece,
Pues la novia tiene que salir de esa ecuación. Es la novia, esa dispensación que está metida en el cumplimiento de una profecía. Dios no se ha olvidado de lo que le dijo a Daniel. No es que la gente dice, parece que Dios se olvidó de la última semana. No, la semana 70 se tiene que cumplir. Y para que la semana 70 se tenga que cumplir, la iglesia ya está en la misma presencia, ¿sí?, del eterno y soberano Dios, a disfrutar de las bodas del Cordero. La semana 70 iniciará cuando termina la dispensación de la iglesia. ¿Usted a quién pertenece? No le convence todavía. ¿A quién pertenece? ¿A quién le pertenece a usted? Y si usted le pertenece a Cristo, ¿a quién usted sirve? Y si usted le sirve a Cristo, le está diciendo hoy el Señor, se te está terminando el tiempo. Se está terminando el tiempo. Voy pronto por mi novia. Y mi novia tiene que estar lista. Mi novia tiene que estar con ese vestido que resplandezca. Mi novia no puede andar con malos olores. Mi novia no puede andar sucia ni manchada. Mi novia no puede andar despeinada, porque voy por ella. Porque necesito terminar un pendiente que tengo con mi pueblo amado Israel. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que comencemos a ubicar estas semanas. 69 semanas están consumadas. La dispensación de la iglesia es la que está en medio de estas semanas 69 y 70. Cuando Cristo derrote al gobernante mundial de la tribulación, conocido como la bestia, Él atará entonces a Satanás durante 1000 años, mientras Él gobierna y reina sobre toda la tierra. Esta introducción es transversal para todos los 3 domingos. Por lo tanto, después de 1000 años, después de que Jesús haya reinado 1000 años, Él va a destruir definitivamente al enemigo. Se destruirán cielos y la tierra presentes y se reemplazarán con un nuevo cielo y tierra. Y dice Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto, esta visión dada a Juan, el discípulo amado. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 1 de Apocalipsis 21 dice también: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mundo que conocemos nosotros, lo que conoce usted ahora, acabará un día. Va a acabar, introduciéndonos a la eternidad. Y aquí hay que hacer una pausa. Nos introduce a la eternidad. Los perdidos, ¿quiénes son los perdidos? Los que no tienen a Jesús en su corazón. El diablo, sus demonios y todos aquellos que no tengan a Jesús en su corazón serán lanzados en el lago de fuego, por un lado. Y los salvos, ¿dónde están los salvos? ¿Dónde están los salvos? Amén. Disfrutando ahora del nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Lo intrigante de estos eventos futuros es que debemos encontrar y debemos desarrollar la actitud escritural que Dios desea que tengamos para nuestro día, llamado el tiempo final. Por todo esto, amados hermanos, y esta amplia introducción, lo que queremos es que usted y yo podamos ubicarnos en el contexto bíblico y conozcamos algunos aspectos respecto al tiempo final y la actitud del discípulo. Veamos entonces un primer aspecto dentro de esta entrega: la etapa inevitable del tiempo final. Ya estamos bien definidos a qué tiempo final nos vamos a referir: al tiempo final de la dispensación de la iglesia. Para que pueda ocurrir el inicio de la semana 70, usted y yo ya estamos, amados hermanos, en el mismo cielo celebrando las bodas del Cordero. Amén. No le gustó la idea. Si usted quiere quedarse aquí, ese es su problema. Pero creo yo que todo cristiano que ama
ama ese día, diría: amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Es indudable, amados hermanos, que estamos en el tiempo final. Pues un cambio exponencial, exclamado o prorrumpido durante este siglo, sobre todo en este último siglo, en numerosas ocasiones hemos visto lo que se habla acerca del conocimiento. Hoy en día es esta escena que tenemos acá entre seres humanos y 100% seres humanos, tal vez estará muy cercano a que termine ya, porque la ciencia, el conocimiento y la inteligencia ha avanzado tanto que hoy se habla de la IA en humanoides, en donde ya en muchos países desarrollados son precisamente los humanoides los que están reemplazando a los humanos en muchas áreas de servicio. Entonces, mañana más tarde, usted ya no solo va a estar relacionado con seres humanos, sino probablemente en el banco lo va a atender, en vez de un cajero o cajera, un humano lo atienda un humanoide con inteligencia artificial desarrollada. Por ejemplo, el conocimiento. Otro de los aspectos que ha ocurrido en el último siglo es la sobrepoblación. Ya somos 8.000 millones de personas aproximadamente en el mundo. Así que vaya usted viendo el número. Hace más de 20 años un profesor en la universidad me decía que ya no hay cama para tanta gente, refiriéndose a la teoría de la sobrepoblación y a la teoría conspirativa de que era necesario un exterminio de los más débiles en el mundo entero. Imagínense, hace 2 décadas se viene hablando de este tema. Por otro lado, también algo que se ha desarrollado en el último siglo, de pasar, amados hermanos, a utilizar de repente esos fusiles que disparaban un tiro cada 10 minutos o que tenían una lanza en la punta, a armas automáticas de gran alcance, o este tipo de tecnología como son los drones, que son aviones no tripulados con una capacidad destructiva nunca antes imaginada. Hablamos de arsenales de armas destructivas, de bombas nucleares, etcétera, etcétera. Podemos ver hasta ahora cómo las profecías de la palabra de Dios pueden y serán cumplidas, porque lo que Dios ha prometido, eso se va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni tampoco para engañar al ser humano. Dios lo que dice, se hace, y eso se está haciendo. Las circunstancias reales, actuales, nos están empujando rápidamente, más de lo que usted puede imaginar, hacia un gobernante mundial. Pero sí, estamos así empujándonos día a día, como sociedad en el mundo, a que haya un líder que gobierne a todos estos países que cada día tienen mayor conflicto. Un gobernante mundial, creando los levantamientos globales y demandas relacionadas a tal estructura. Vamos un momento a ver qué nos dice uno de los testigos del ministerio de Jesús, discípulo de Jesús y apóstol de Jesús, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, dice la palabra, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Esta carta está vigente, amados hermanos, porque hoy al leerla cada uno de nosotros se nos dice que debemos de tener memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, por un Joel, por un Daniel, por un Jeremías, por un Isaías, por un Zacarías. Debemos, amados hermanos, remontarnos a lo que Dios le dio a estos santos profetas. Y dice: y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Burladores, engañadores, la gente que se mofa. Amados hermanos, en esta época la apostasía está reinando en muchos lugares, y lo más tenebroso es que la apostasía está reinando en las mismas llamadas iglesias. No estamos hablando de apostasía fuera de la iglesia. Lamentablemente estamos viendo
cómo nace día a día y cómo sin escrúpulos se están utilizando los púlpitos para seguir negando cada vez más y más que Jesús es real y que lo que Jesús ha prometido por su amada iglesia, que pronto va a ocurrir, es una fábula, es un invento. Ahora en estos tiempos ninguna persona sensata pregunta si nuestra población total puede destruirse por armas nucleares. Lamentablemente hemos sido instruidos a través de los medios y no precisamente medios informativos respecto a noticias, sino a través de las mismas películas en donde la capacidad de las armas nucleares de manera destructiva es algo catastrófico. Creo que estamos más que convencidos de que un ataque nuclear dañaría por completo la Tierra. Junto con el presentimiento de estos eventos, nuestro planeta está siendo sobrepoblado o superpoblado, hay hambruna por todos lados, también hay mucha pobreza que es evidentemente casi mundial, amenaza con múltiples guerras. Solo en estas 2 últimas semanas, ¿cuántas guerras nuevas están saliendo? Creo que ya hemos perdido el interés realmente de ver estas noticias, porque cada vez escuchamos guerras o amenazas de guerras. Pakistán, India, China, Taiwán, sigue Rusia, Ucrania, sigue el problema de Israel con Irán, sigue con el Líbano. O sea, vemos amenazas entre uno y otro país. ¿Cuánta gente sigue en esta zozobra como nunca antes visto? Más adelante Pedro sigue diciendo en el versículo 4 al 7 lo siguiente, y diciendo, porque muchas personas también se preguntan hasta el día de hoy respecto a las promesas del Señor, y vemos acá una pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Recuerden que Jesús prometió que iba a regresar. Bueno, no lo dijo cuándo, pero la gente en esa época, ya en el tiempo de Pedro, en el tiempo de aquellos discípulos y apóstoles, tenían este interrogante. Y este interrogante no ha cambiado a través de los siglos, porque muchas personas, e incluso cristianos, cuando ven las desgracias, los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, las guerras, la maldad proliferada, la pérdida de valores, se sigue preguntando: ¿y cuándo viene el Señor? Señor, ven pronto ya por tu iglesia. La pregunta está ahí mismo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estamos hablando en el tiempo de Noé. Versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra de Dios nos dice que hay guardado un juicio para esta tierra. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que es eminente, que el tiempo final se tiene que dar, porque el Señor tiene que terminar un asunto pendiente con Israel, y ese asunto pendiente con Israel tendrá señales previas, eventos previos. Todo lo que la palabra nos dice es real. Dentro de tal edad, dentro de esta época, usted y yo hemos sido interpuestos. Usted y yo estamos inmersos en esta situación. Algunos dicen que somos la última generación, otros nos llaman la generación del rapto. Pero eso significa, amados hermanos, que aunque no vamos a ser parte de la tribulación, aunque no vamos a ver la ira de Dios, porque creemos, amados hermanos, que la iglesia se va primero, antes de que comience la semana 70, según la palabra de Dios. Pero eso significa que van a haber dolores de parto, que vamos a ver muchas cosas, entre ellas e incluso lo que está dado para Israel propiamente. La pregunta es entonces, ¿qué tenemos que hacer y cómo tenemos que sentir sabiendo que tal fin
inminentemente le espera a este planeta, a esta sociedad mundial. Segunda de Pedro nos sigue diciendo algo más en el versículo 9 y 10 lo siguiente: y para aquellos que están viendo en duda la promesa del Señor, dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios es tan paciente, no quiere que ninguno perezca, y dice en esa parte final del versículo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que las iglesias en esta época están llenas de gente. Muchas iglesias están súper llenas de gente. Pero hay algo que deberíamos de preguntarnos: si realmente está llena de cristianos. Yo creo, amados hermanos, sin temor a equivocarme, que la gente dentro de las iglesias necesita arrepentimiento. Necesita realmente reconocer su condición de pecador. Necesita realmente recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. El Señor es paciente. El Señor está ahí esperando que procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amados hermanos, todos y cada uno de nosotros nos acostamos en una casa y no estamos esperando ni sabemos cuándo un ladrón va a llegar a la casa. En ese mismo sentido y en esta analogía nos dice, no lo saben cuándo vendrá el Señor. No sabemos cuándo va a ser precisamente el arrebatamiento, pero el tiempo, amados hermanos, se está acabando. Señales como la del 21 de septiembre ya ponen en alerta a la iglesia de Cristo. Señales, amados hermanos, de lo que está pasando en muchas partes del Medio Oriente ponen en alerta a la iglesia. La iglesia tiene que ver a Israel como el termómetro. Un termómetro indica algo. La temperatura está baja, la temperatura está alta. Ese termómetro para la iglesia, que es Israel, está indicándole, está subiendo la temperatura. Está subiendo la temperatura a tal punto que en cualquier momento va a colapsar. Los científicos dicen que ya estamos viviendo los últimos segundos del fin del mundo. Todas estas señales son parte del tiempo final. Por lo tanto, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 5 años, yo no lo sé. Pero la palabra nos está dando evidencia en el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Dice algo más en este versículo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra es clara, amados hermanos. Es inevitable este evento, es inevitable, y por eso tú y yo debemos de tener presente la etapa inevitable del tiempo final, porque Dios tiene que cumplir su promesa con Israel también, y el Señor va a cumplir también su promesa con la iglesia. El Señor está cumpliendo, amados hermanos, todo lo que Él ha puesto en su hoja de ruta. Hay una hoja de ruta clara, está en la palabra. No sabemos el tiempo exacto, el día y la hora, pero sabemos, amados hermanos, que la iglesia hoy en día no tiene que seguir perdiendo tiempo, tiene que aprovechar el tiempo. No solo podemos obtener este conocimiento de las noticias diarias, de lo que está pasando en el mundo. Tuvimos un terremoto la semana pasada de 8.8, amenaza de tsunami, nuevamente 2 terremotos en el mismo punto. Volcanes que hace 500 años no erupcionaban, comenzaron a erupcionar en esa parte del globo terráqueo. Realmente el mundo está convulsionado. Amenazas entre líderes de potencias mundiales que dan 10 días, que dan 15 días y comienzan a poner tensa la situación. Todo esto son dolores de parto. Debemos entonces no solo sacar el conocimiento de los diarios o las noticias, sino de la palabra de Dios que nos previene de estos eventos, junto con nuestro ambiente que nos da testimonio de estos hechos. Estamos en el tiempo final y es inevitable. Segundo aspecto en este primer día del tema, la actitud correcta. Hablar de actitud, amados hermanos, es interesante porque lo que menos tenemos a veces es una actitud correcta para con nuestros hermanos. Así de sencillo.
Ahora, el punto dice, la actitud correcta de todo discípulo para los tiempos como este, para el tiempo final. Y quiero leer la definición de actitud en la Biblia. Se refiere a la disposición interna que una persona tiene hacia Dios, hacia los demás y hacia la vida en general. Es de adentro hacia afuera. Primero Dios, mi prójimo y la vida en general. Es una postura mental y emocional que se manifiesta en acciones y palabras, lo que hago y lo que digo. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y pueden influir en la forma en que uno vive y se relaciona con los demás. Como un punto de definición de lo que es actitud. Entonces, si tenemos definido lo que es la actitud, que es una disposición interna, si hablamos de interno, hablamos del corazón, hablamos de lo más profundo, hablamos de lo almático, de lo nuclear, de lo que hay en cada uno de nosotros, primero hacia Dios. Por lo tanto, la actitud debe de ser correcta, y una actitud correcta siempre debe ser positiva hacia Dios. Por lo tanto, el tiempo final en el que vivimos necesita que todo discípulo de Cristo, solo los discípulos de Cristo, tengan la actitud correcta, apropiada, por cuanto encontraremos una serie de vicisitudes en el camino. Si no tenemos la capacidad de amarnos entre nosotros, de responder correctamente entre nosotros, de corresponder correctamente entre nosotros, ¿qué le puede esperar al mundo allá afuera de un cristiano que no tiene la actitud correcta? Si para con los de casa no somos capaces de proveer el amor, ¿qué le espera al de allá afuera? No sé. Por eso el Señor trae este tipo de confrontación para que tú y yo podamos desarrollar la actitud correcta en estos tiempos. La tensión, el miedo, la incertidumbre son elementos que ambos, cuando hablo de ambos, son dos grupos de personas, santos y pecadores, están sujetos a ellos en nuestro tiempo. Porque el cristiano también a veces se asusta, se preocupa, a veces siente incertidumbre, y los pecadores también. Jesús decía que el que oye mis palabras y las hace, le compara a un hombre sensato, que levanta su casa sobre la roca, y aunque venga la tempestad, su casa no va a ser sucumbida, no se va a mover. El que oye mis palabras y no las hace es insensato. Ese es otro grupo de personas que construye sobre la arena, que también le va a venir la tempestad, le va a venir la tormenta, pero a diferencia del sensato, a su casa se le viene abajo. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que estando en esta transitoriedad, porque somos peregrinos en este mundo, significa que santos y pecadores van a experimentar incertidumbre, tensión y miedo en estos tiempos finales. Los problemas relacionados al corazón, por ejemplo, son la primera causa de muerte en América. La primera causa, según las estadísticas, de muerte en América, la gente que se muere del corazón. Yo facilito en mi estadística personal de 10 personas que en los últimos 2 años han muerto, por lo menos 7, 8 murieron de corazón, así. Y no estoy hablando de gente anciana precisamente, estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de gente a una edad media y también de adultos mayores. La estadística es bastante alarmante. Y lo que nos trata de decir la estadística es que precisamente este problema relacionado al corazón pudo muy bien ser la implicación de las palabras de Jesús en el libro de Lucas. Vamos a Lucas 21, versículo 26, y nos dice lo siguiente. Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Sin duda estas enfermedades se podrían y podrían ser cada día más y más severas mundialmente, sobre todo durante el cumplimiento de los eventos que están destinados, como Jesús lo describe en Lucas 21, para tiempo final. ¿Cuánta gente se alarma con lo que ve? El hecho de una noticia, de un terremoto, de un tsunami, de la delincuencia, de la maldad propagada, de las amenazas de guerra, de crisis económica, de crisis de salud,
están debilitando cada vez más y más al ser humano. Y eso que todavía no entramos a lo que el Señor Jesús describe. Debido al escenario de nuestro mundo que está esencialmente listo todo ya para el arrebatamiento de la iglesia. Así que si usted esperaba algo más, disfrutar unos 30, 40 años, bueno, vaya replanteando sus prioridades. Su prioridad debe de ser estar preparado con su visa, con su pasaporte y sus maletas, porque Cristo viene pronto a ver a su iglesia para las bodas del Cordero. Amén. Por eso, amados hermanos, todo está esencialmente listo para que la iglesia sea arrebatada por un lado, pero también para que el gobierno del dictador mundial que sube a reinar, también hay ciertos eventos que inducen temor y deben de suceder. Sin duda estamos en los dolores nacionales o en dolores globales de estos eventos en vías de desarrollo. Y en esta escena la iglesia de Dios está empujada, sobre todo y más que todo ahora, a seguir con ahínco y pasión, a desarrollar su misión de alcanzar a los perdidos, mientras conserva la iglesia su identidad y su santidad. Hace 8 años aproximadamente el Señor nos dio una visión, amados hermanos, no una visión para adornar una pared o para tenerla en una página web, sino para tenerla en el corazón de cada uno de los cristianos, alcanzando almas para Cristo, aquí, allá y en el mundo entero. La iglesia en estos tiempos está siendo empujada a cumplir su misión, no a callar. Muchos están conformes con llamarse cristianos, pero Jesús te sacó de la inmundicia, no para que calles. Dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, por medio de Jesús, pero para que hablamos la boquita y anunciemos las virtudes de Jesús. Ese es el trasfondo de todo esto. Pero una iglesia pasiva, una iglesia que muchas veces vive autoengañada, porque alguien por ahí dijo, no, Jesús no va a venir, Jesús va a tardar mucho, Jesús no viene para esta época, usted disfrute de su generación. Ese es para la generación, ahora que estamos, ¿en qué generación estamos? En la Z, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? No, la beta ahora le llaman. Son los niños que nacen ahora bajo inteligencia artificial. Ellos lo único que van a conocer en su mundo es el desarrollo de esta inteligencia artificial. En medio de ello, amados hermanos, no podemos seguir desperdiciando el recurso valioso que Dios le da a cada uno de los que son parte de su iglesia, y se llama vida. Vida. La vida que el Señor nos ha dado, de la cual vamos a rendirle cuenta un día ante el tribunal de Cristo sobre lo bueno o lo malo que hemos hecho con ese recurso que Él nos ha dado. Así que si usted sigue desperdiciando su vida, su tiempo, sigue desperdiciando sus dones y talentos y sigue teniendo una actitud incorrecta ante este evento, entonces preocúpese y póngase a cuenta el día de hoy con el Señor. Con tal complejidad de eventos, pregunta como punto de quiebre, ¿cómo debemos dirigirnos? ¿Y con qué actitud debemos ver las circunstancias del desarrollo del tiempo final? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Jesús sabía la tensión de antemano que tal ambiente iba a producir en las personas. Acuérdense que esta conversación en el Monte de los Olivos, que vamos a ir adentrándonos poco a poco a Mateo 24, y por cierto le voy diciendo que nada tiene que ver la iglesia con Mateo 24, pero hay mucha información relevante ahí para nosotros como iglesia. Jesús estaba hablándole a los judíos, porque sus discípulos eran judíos. Ellos estaban esperando un Mesías, un libertador que los saque del imperio romano. Ellos mismos no entendían las cosas que Jesús les explicaba. Pero cuando Jesús comienza a hablar con claridad ya sobre las señales del tiempo final, para ellos tiene que haber sido muy tenso. Muy tenso. Ahora, para nosotros también. Por eso nos dio la perspicacia de cómo debemos acercarnos a este día. Así como se la dio a sus discípulos, Jesús también nos la da a nosotros. Hay una serie de preguntas que se le hace a Jesús en el versículo 3 de Mateo 24. Y Jesús contesta 3 preguntas y su respuesta cubre el tiempo desde su día hasta el fin de los siglos. Y dice la palabra del Señor:
donde encontramos estas 3 preguntas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas muy potentes, hechas por sus discípulos a Jesús, de sus alumnos a su maestro. Y Jesús responde. Cuando Jesús expuso las respuestas a estas preguntas, muchas de ellas producen miedo, ansiedad, un semblante de preocupación en sus discípulos, y también lo harán en cualquiera que sea testigo de estas cosas, porque son cosas inevitables que tendrán que ocurrir. Sin embargo, en medio de estas revelaciones, Jesús va a retratar la actitud escritural que Él quiere que desarrollemos y mantengamos cuando estas cosas se materialicen. Veamos un poquito más adelante, versículos 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Diga conmigo: mirad que nadie os engañe. Dígale a su hermano que está al lado en este momento: mirad que nadie os engañe. Dice versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La expresión que les hice repetir del versículo 4, mirad que nadie os engañe. Para que nadie lo engañe, ¿qué necesita usted? Ser sabido, ser inteligente. ¿Qué necesitamos para no ser engañados? Coloquialmente, en nuestro medio diríamos: es que tiene que ser vivo, hermano. Usted tiene que ser vivo. Bueno, en parte como que tiene razón. Claro, vivo en Cristo. Amén. Y si estoy vivo en Cristo, estoy en la verdad. Pero para que nadie me engañe, necesito estar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Amén. Y la verdad es la que nos hace libres. Y si nos hace libres, ¿libre de qué? Pues libre de la muerte, libre de la esclavitud, libre del engaño. ¿Cuál debe ser la actitud de todo cristiano, amado hermano? Debe de ser en la verdad. Mi actitud se tiene que desarrollar escrituralmente en la misma palabra de Dios. Pero esto no será posible si usted sigue desperdiciando su tiempo. Si usted deja de leer la Biblia, si deja de estudiar la Biblia para estos tiempos, porque vendrá mucha gente y la va a engañar a usted. Y muchos, discúlpeme, yo lo estoy diciendo por testimonio vivencial, en mi cara. Una vez un maestro me dijo, sí, que todo lo que tenía que ver con Mateo 24 ya ocurrió, ya no va más, ya se están inventando. Ya la iglesia debe de saber que vienen tiempos de abundancia, de bendición, que hay que disfrutar en este momento, en donde hay que sembrar para cosechar. Digo: Señor, perdónalo, ilumínalo o lo elimina. Una de las dos, Señor. Algo tiene que pasar. Cuando usted se mete en la verdad, amados hermanos, en la palabra. ¿Y por qué para estos tiempos? Porque hoy en día son otras cosas las que están atesorando en tu corazón. Mucha gente está comiendo el vómito de alguien que tiene una revelación nueva. Pero el Señor nos dice: este es el maná del cielo, esta es mi palabra, la que viene de lo alto, esta es mi palabra que está ahí para bendecirlos, para que provoquen ustedes una transformación, crecimiento, desarrollo y madurez espiritual. Pero si usted la palabra de Dios la ha hecho a un lado en su vida, usted va a ser fácilmente engañado en cualquier momento. Por eso muchas veces el comportamiento de la iglesia es que me importista. Por eso el comportamiento de la iglesia en esta época es: mete al mundo en la iglesia, atraigamos a la gente, atraigamos a la juventud con entretenimiento. Hay que entretener, hay que premiar al que llega primero a la iglesia. Eso es un horror, amados hermanos. Lamentablemente los tiempos que vivimos son tiempos finales, pero para la edad de la iglesia. Y la iglesia, si comprende esto, lo que va a hacer, amados hermanos, es no parar.
no parar, no descansar hasta que la última persona a su alrededor haya recibido el Evangelio de Cristo Jesús. Tercer aspecto en esta mañana, amados hermanos, vamos a enfrentar obstáculos. Porque es eminente esta etapa del tiempo final. Debemos de desarrollar una actitud correcta, apropiada para este tiempo, y eso está basado en lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de vivir eternamente en Cristo Jesús, buscando esos principios, sus valores y todo lo que Él trae para nosotros. Pero también nos habla de este tercer aspecto, de los obstáculos que se presentan en el tiempo final. Todo discípulo debe de tener la actitud apropiada precisamente para poder enfrentar los obstáculos ante todas las vicisitudes del día a día. El tiempo final nos dice algo interesante. Vamos al versículo 6 ahora de Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y señala esa palabra en tu Biblia, turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, lo que mucha gente no entiende. Tienen que acontecer los eventos que están ya plasmados. Hay una guerra en el Salmo 83 que cualquier rato va a empezar. Ya por ahí se está caldeando todo nuevamente. Tiene que acontecer. Nos duele, nos incomoda, no queremos ver esas noticias, pero tienen que acontecer como está. Dice algo más, pero aún no es el fin. No es el fin. En el tiempo final no debemos turbarnos, dice. No debemos turbarnos por cuanto todos los eventos son realmente inimaginarios para la generación presente. Para la generación presente. Ciertamente las cosas que Jesús simplemente había hablado eran de una naturaleza preocupante, pero aún Él deseaba que su pueblo tuviera calma. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es fácil recitarlo, que es difícil vivirlo. Pero el Señor siempre le decía a sus discípulos que tengan calma, un espíritu callado y buena actitud en medio de la tormenta. Porque cuando falta fe, el hombre se altera. Acuérdense lo que pasó en la barca. Jesús durmiendo placenteramente, ¿sí? Había una tempestad fuerte y los discípulos, adiós mundo cruel, nos vamos a morir, y Él está bien acostado durmiendo. ¿Cómo puede Él estar durmiendo si vamos a morir? Cuando al hombre le falta fe, lo primero que Jesús le dijo fue: hombres de poca fe. La fe, amados hermanos, nos da la capacidad para ver con los ojos que ve Dios. Si nosotros no nos estamos poniendo esos mismos lentes que el Señor, comenzaremos a ser turbados. Porque el Señor es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y si Él ha prometido, yo tengo que creer como hijo de Dios que va a cumplir. Tengo que creerle. Por eso, amados hermanos, Él siempre le decía que deben de tener calma. Lucas usó otra palabra. Mateo, debemos de recordar que le escribía a los judíos. Lucas le escribe a los gentiles, principalmente a los griegos. Entonces, ahí existen a veces ciertos términos que en el griego, pues obviamente tienen una connotación con una implicación distinta, pero en esencia el mensaje va a ser el mismo. Y dice, Lucas usó la palabra alarmar en vez de turbar en el evangelio que hemos leído, dando una perspicacia más allá de una actitud apropiada para tales tiempos. Tenemos que tener la actitud apropiada, que es en la verdad, para evitar ser engañados. Pero hay algo más allá que nos da la palabra. Turbado se define por las palabras griegas troeo, significando clamar, o asustar, y tarazo, significando resolver, agitar o agua en movimiento. Ese es el término que utiliza, en este caso, lo utiliza Mateo. Pero alarmar viene de la palabra griega toeo, significando asustar o asustar con la idea de causar una caída. El Señor Jesús había dado evidencia de lo que iba a pasar respecto al templo, respecto a Jerusalén, todos los eventos sucesivos, y Él, sabiendo que enfrentarían la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70, en el año 70, un general romano llamado Tito, sanguinario como ningún otro, bueno, es el instrumento que se utilizó para que se cumpla esta profecía. Fue un tiempo de mucha
de mucha ansiedad, tensión, recordando que incluso Pedro le escribe a los cristianos exiliados, precisamente aquel que se definía y se presentaba como cristiano, pues obviamente sabía que lo que le esperaba de manera muy pronta era la muerte. Acuérdense cuántos cristianos fueron utilizados como antorchas humanas o como juguetes para los leones. Imagínense la persecución que había en esa época. Por lo tanto, el Señor Jesús sabía todo lo que ellos iban a enfrentar y que cada generación resultante encontraría tiempos de presión, tiempos de angustia. Y Jesús les dio y también nos ha dado a nosotros una actitud escritural para el tiempo final. Una actitud que debe basarse en la palabra, en la verdad. Una clara revelación que como iglesia, amados hermanos, buscando estos pasos a seguir, la iglesia está viviendo su tiempo final porque la dispensación se acaba en cualquier momento, porque es necesario que se dé inicio al cumplimiento de la semana 70, dada en Daniel 9, del 20 al 27. Cuando falsos profetas, cuando la guerra, hambre, pestilencia, ofensas y abundante iniquidad se levanten, junto con otros eventos, nosotros necesitamos traer a la memoria la advertencia de Jesús de no estar preocupado. El Señor Jesús, igual que el mensaje que escuchamos la semana pasada con nuestro hermano José Villegas, que se nos decía sin preocuparse, sin preocuparse. Y suena lindo el título, pero en la práctica, amados hermanos, usted lo está poniendo en obra. No nos debemos de afanar. Al final del día, cada día trae su propia mal. Debemos nosotros de ser conscientes y debemos de saber que lo que el Eterno quiere que nosotros seamos convencidos pero no turbados, seamos preocupados pero no angustiados, seamos interesados pero no con demasiada dificultad. En medio de ello, a Satanás le gustaría mucho hacer de que nos aterremos, de que estemos preocupados y por la circunstancia del día presente. De tal manera que muchos están tan angustiados que no quieren abrir la boquita para decir que son cristianos. Y no quieren predicarle a nadie porque creen que los van a señalar, a juzgar o quién sabe qué más le puedan hacer. Debemos utilizar todos los recursos sin olvidar jamás de nuestra misión real. Somos esa iglesia que un día recibió una misión maravillosa y hacer discípulos. Estamos en un día continental, amados hermanos, de oración. Y uno de los enfoques principales es el discipulado. Pero para ser discipulado, primero necesitamos predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene un tema hermoso en este 2025. Iglesia, y hacer discípulos. Pero no será posible si usted no tiene la actitud apropiada, si usted no está reconociendo la sazón de los tiempos, si usted no se está dando cuenta lo que tenemos que enfrentar día a día. Uno de los discípulos que oyeron las palabras de Jesús en Mateo 24 dio un código permanente de conducta para la generación que esté dispuesta a someterse a la palabra del Dios vivo y verdadero. Pedro caminó con Jesús. Pedro caminó sobre el agua. Pedro vio los milagros de Jesús. Pero Pedro también negó a Jesús. Pero ese mismo Pedro que negó a Jesús se arrepintió de corazón. Dios lo restituye nuevamente al ministerio. Fue un instrumento de Dios, pero para el Evangelio de Cristo de manera maravillosa. Ese mismo hombre, ese testimonio de aquel hombre de carne y hueso como usted y como yo, con debilidades y con fortalezas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué pasaría si usted le dice eso a su hermano el día de hoy? Anda en santa y piadosa manera de vivir. La única manera de caminar de esta forma es solamente cuando conocemos realmente a aquel Dios que nos ha prometido un día venir por nosotros. Jesús viene pronto por su iglesia.
La iglesia de Cristo no puede seguir pensando de que el Señor está retardando más y más su promesa. La iglesia de Cristo tiene que vivir como si hoy el Señor nos lleva de un arpazo a su presencia. Si tú tienes fe, amado hermano, y crees en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, que hizo de tu vida una nueva criatura, que te transformó, que te quitó los harapos y te puso vestiduras blancas, ese mismo Cristo Redentor dijo que pronto vendría por su iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Amado hermano, Cristo viene pronto. Y si tú lo crees, dile al Señor en este día, gloria a Dios, y dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. El eterno y soberano Dios viene pronto por su iglesia. Amada iglesia, en tiempo final debemos desarrollar la actitud apropiada en Cristo Jesús. Vamos a quedar hasta ahí en esta primera entrega. No se olvide que tenemos 2 partes más que ver en los siguientes domingos. Vamos a orar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.